pon mis dones a tu servicio y a mi alma renueva también. Se ha enseñado, oh exhortar, se ha presidiendo, oh repartiendo, siempre amar, unos a otros, sin fingimiento, buscando bueno, oh Señor, transfórmame por mí. Muy buenos días, esperamos estén bien con la ayuda de nuestro Dios y el Señor Jesucristo. Vamos a continuar con la clase que llevamos de los ancianos, Pablo y la reunión que tuvieron en Mileto. En la clase pasada vimos un poquito acerca de las razones por las cuales se les llamaba ancianos, presbíteros, o obispos u pastores. Vimos también brevemente por qué Mileto fue el lugar de reunión y no Éfeso. Vimos lo interesante que fue esta reunión y el tiempo que Pablo había pasado realmente en Éfeso y la importancia que era Éfeso para él, ya que estuvo ahí 3 años. Vimos cómo esto era su Capernaum para Jesús, su matriz para la expansión del evangelio en lo que es la parte de Asia Menor. Vimos la importancia de la ciudad de Mileto, lo rica que fue mucho antes de Éfeso y después cómo Éfeso tomó su lugar. Vimos brevemente también en esta reunión cómo Pablo se presenta a ellos, cómo da un poco acerca de su vida, el testimonio que él había tenido con ellos y cómo esto se iba a continuar. Y el día de hoy, si Dios permite, pues vamos a continuar y vamos a seguir ahí en Hechos, en el capítulo 20, donde Pablo, reiteramos, si recuerdan lo que habíamos la vez pasada, pues da un inicio acerca de lo que sería su testimonio, ¿verdad? Su testimonio general. Y una de las cosas que me gustaría que viésemos aquí brevemente es este testimonio, claro, en el cuarto viaje inesperado, se los lleva como preso a Roma. Esta parte de la profecía era algo que Pablo estaba pasando y eso es a lo que se le llama una profecía parcial. Esto es, el Espíritu Santo en el primer siglo les daba a los apóstoles una visión o algo que iba a suceder en el futuro, pero no era totalmente claro, era en forma parcial. Y eso es lo que tiene el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en esta reunión que tiene con los ancianos, declara varias cosas. Primero declara que él sabía que iba a tener grandes tribulaciones, un gran reto por testimonio del evangelio. Después Pablo no solamente habla de ello, sino que también habla acerca de esta profecía que ve en Éfeso, la profecía que ve en Asia Menor, que fue uno de los grandes retos para él, pero que esa al parecer era la razón por la cual se tenía que reunir con ellos. El propósito de la reunión era parte de lo que el Espíritu Santo le había dicho a Pablo, que iba a acontecer entre los ancianos, entre el presbítero, entre el cuerpo de ancianos u obispos o pastores, que iba a ocurrir en Éfeso. La gran influencia que tenía Éfeso sobre todas las iglesias de Cristo de alrededor, por cuanto Pablo en la escuela de Tirano había preparado a muchísimos evangelistas y estos mismos se habían desplazado por toda la parte de Asia Menor. Ahora mira Pablo un peligro de división y que el peligro no suscita con los evangelistas ni con los predicadores, sino que el peligro suscita tristemente dentro del cuerpo de los ancianos, quienes tenían la autoridad de gobernar sobre la iglesia de Cristo en Éfeso. Entonces, reiteramos, vamos a continuar ahí. Una vez más, si recuerdan, lo que vimos fue el testimonio de Pablo para con ellos, el ejemplo de Pablo, el comportamiento que Pablo había tenido, lo declara en 1 Timoteo 3:15. Habla acerca de él, dice ahí en el versículo 20, y como nada que fuese útil
he rehuido de anunciaros, enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que haya me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones, dice ahí, y tribulaciones. Entonces, esta profecía que se le da a Pablo es una profecía real, algo que le iba a acontecer. Algo que nos muestra la palabra de Dios es varias expresiones, una expresión muy interesante, después de dar el testimonio que los ancianos podían y eran testigos de lo que Pablo había hecho. En el versículo 22 habla y dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu. Esto es muy interesante porque la esencia del ser humano se encuentra entre lo que es el cuerpo físico, lo cual se puede percibir todo lo que está en el exterior. En la parte secular, Pablo en Éfeso le llama carne y sangre, pero también habla de la parte interna, esto es del espíritu del hombre, aquello que hace que nos movamos, lo que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y algo que es interesante aquí es esta parte que explica ligado yo en espíritu. Era tanta la sujeción del apóstol Pablo hacia el Espíritu Santo, hacia Dios, que estaba haciendo lo que el Espíritu Santo le decía que hiciese. Esto es, el Espíritu Santo le dijo a Pablo en las últimas ciudades donde él estuvo predicando, le dio testimonio de lo que le iba a acontecer a Pablo. Y de lo que le iba a acontecer eran prisiones y tribulaciones. Pero era tanta su sujeción que en su espíritu, en el espíritu de hombre de Pablo, dice ahí, ligado yo en espíritu, o sea, no se podía zafar, desligar de la gran responsabilidad de la bendición que venía para con él, aunque esta misma traía pruebas y tribulaciones. Y Pablo explica el tipo de amor que debe de tener el evangelista o el predicador por la obra. Dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y entonces miramos a Pablo una vez más. Ahora ya lo podemos mirar, lo podemos observar como alguien que realmente está totalmente entregado a la obra, ligado en espíritu a la misión del evangelio y lo cual supera aún su propia vida física, aún supera su propia vida, que es una de las entregas más hermosas que puede tener un predicador o un evangelista. Esto es la entrega a la predicación del evangelio sin importar lo que ha de acontecer. Algo que es importante es el hecho que Pablo tuviese una profecía parcial, que supiese lo que le iba a acontecer a Pablo, aunque no tenía detalles. El hecho de saber que eran prisiones y tribulaciones, pues podía hacer que su cuerpo físico tuviese temor o miedo de poder salir hacia Jerusalén. Sin embargo, estaba tan ligado en espíritu al Espíritu Santo que eso no importaba. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer y tenía que animarse a hacer lo que tenía que hacer, que es una de las virtudes más grandes que podemos tener en un predicador. Por eso lo mismo le dice a Timoteo, que se queda en Éfeso, le dice que Dios no nos había dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Esta parte de que el espíritu del hombre domine el cuerpo físico de tal manera que el cuerpo físico haga caso de lo que realmente queremos hacer para la expansión del evangelio. Ahora, también sabe Pablo que esta es la última reunión que tiene. Sabe Pablo que, versículo 25, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Ahora ya sabe Pablo que se está despidiendo. Aunque no está en presencia de toda la iglesia de Cristo en Éfeso, ni de todas las iglesias de Cristo en derredor, Pablo acepta que los ancianos son la representación de la iglesia de Cristo en Éfeso. Y es que eso es lo que es un anciano. Un anciano ya no solamente es él y su familia. Un anciano, una vez que ha sido establecido por parte de un predicador y claro, por el Espíritu Santo, un anciano tiene por hecho la representación total de la congregación.
que todos sus hechos, que toda su forma de pensar, que toda su forma de planificar, que toda su forma de actuar son en pro, en bien a la vida espiritual de la iglesia a la cual está gobernando. Y aquí podemos mirar, por ejemplo, que Pablo se está despidiendo de ellos y al despedirse de ellos se está despidiendo totalmente de toda la iglesia de Cristo en Éfeso. O sea, sabía que físicamente no los iba a volver a ver. Y esto es una de las cosas más tristes tal vez que pasa a Pablo, porque cualquiera de nosotros que ha predicado por tiempo, sabemos que cuando se dedican meses o años a una congregación, sabemos que se ama intrínsecamente a esa iglesia, a esas familias, especialmente si lo haces legítimamente. Y cuando uno ama mucho a esa congregación o a la iglesia del Señor por el servicio que uno le da a Dios, pues realmente uno se hace parte de ellos y despedirse es una de las cosas más difíciles de hacer. 3 años le costaron a Pablo para entristecerse y a los ancianos por el amor que le tenían a este evangelista. El hecho de no ver más su rostro, el hecho de haber pasado tiempo con ellos, indica la gran inversión que Pablo hizo en la congregación en Éfeso por la importancia que la misma tendría en las iglesias de alrededor, pero también indica el hecho de lo que él está ya diciendo: no me van a ver una vez más, ya no me van a ver una vez más. Pablo ya empezaba a ver su realidad en la vida. Versículo 26 dice: por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Esta es una expresión hebrea, la parte de tener las manos limpias de sangre, algo que se daba mucho en el Antiguo Testamento en cuanto a la sangre, que significa vida, Levíticos 17, y por lo tanto a veces nuestras decisiones o nuestras acciones o en lo que pasamos el tiempo realmente indica la vida o la muerte de un ser humano. Lo podemos ver en uno de los profetas cuando dice que Jehová le había dicho que si había un impío que iba mal en su camino le dijese, y que si no le decía, que él demandaría la sangre de sus manos, porque la sangre es vida. En este caso, lo que Pablo está diciendo es limpiar de sangre sus manos o estar limpio de sangre de todos. Indica que él le había dado a la iglesia de Cristo en Éfeso y a los ancianos todo lo que necesitaban saber para tener la vida eterna. Y aquí nos damos cuenta que el Evangelio de Cristo es suficiente para la salvación, pero que parte del Evangelio de Cristo incluye la preservación del alma o el perseverar después de haber venido a ser parte de la iglesia del Señor. Entonces, esta es una de las cosas que podemos mirar en el caso de el apóstol Pablo. Y esta parte de ser limpio de la sangre de todos, esta parte de limpiarse de todos, indica que él había hecho y había enseñado lo que podía hacer. Y aquí miramos un gran poder que tenemos como maestros, como evangelistas y como predicadores, que realmente nosotros lo que decimos, lo que enseñamos, puede llevar a alguien totalmente a la salvación eterna o podría llevar a alguien a la condenación eterna. Y es cuando uno le empieza a tener un poquito más de respeto al púlpito, más de respeto a lo que uno enseña, más de respeto a la palabra de Dios, cuando uno empieza a humillarse más ante la voluntad del Señor y uno quiere hacerse invisible para lo que el Señor ha dicho. Pablo quiere que los ancianos sepan que ahora está en sus manos, que Él les ha dado todo y que ahora espera que ellos continúen haciendo esto con las nuevas familias que llegarían a la iglesia de Cristo en Éfeso y con las que continuarían. Dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado anunciaros todo el consejo de Dios. Y imagínate tú algo que es muy interesante acerca de Pablo. O sea, el hecho de que Pablo pueda decir que él les ha dicho todo el consejo de Dios. Nosotros miraríamos como todo el consejo de Dios, pues la Biblia completa, ¿no? No solamente el Antiguo, sino el Nuevo Testamento, especialmente el Nuevo Testamento en el cual vivimos. Para nosotros sería todo el consejo de Dios. Y uno diría, bueno, ¿será posible que uno pueda llevar a cabo clases bíblicas por 3 años y cumplir con todo el consejo de Dios? A veces uno dice, híjoles, tal vez sea muy difícil, tal vez llevamos en una carta o en un libro, duramos 1 año, 2 años, así que es un poquito difícil. Pero Pablo dice que él les ha dado todo el consejo de Dios. Esto es que sí, la Biblia está llena de muchísimas palabras, llena de muchísimos consejos, pero al final del día, cuando uno se pone a meditar en la Biblia, muchas de las cartas
son una repetición de la esencia de la doctrina de los apóstoles. Son una continua repetición, un paralelismo didáctico de todas las enseñanzas de Jesús. Entonces, es importante saber que en forma cronológica no tenemos que ver verso por verso, que en la esencia del Nuevo Testamento se encuentra lo que es todo el consejo de Dios. Y los ancianos, el presbítero, el presbiterio, el cuerpo de los ancianos de Éfeso, tenían todo el consejo de Dios. Y una de las cosas que es importante es que los ancianos, por eso una persona no puede llegar a ser establecido como anciano o obispo o pastor de una congregación, a menos que tenga todo el consejo de Dios. No puede ser un neófito o alguien que apenas está comenzando. Tal vez tenga muy buen testimonio con su familia y tenga a su familia en sujeción, y no puede ser una persona que está iniciando en el evangelio o una persona que tiene algunos años. Reitero, si recuerdan lo que les decía, la palabra ancianos dentro del judaísmo tenía que ver con experiencia. Y la verdad es que la experiencia es esa maestra que te enseña muy bien, pero te cobra una gran factura. Y el anciano es aquel que ha pasado mucho tiempo tomando decisiones buenas y tomando decisiones malas. Y por medio de las decisiones malas ha aprendido. Una persona que ha vivido en sí mismo lo que es el Evangelio de Jesús, el cristianismo con su familia, ha pasado muchas pruebas y que ahora ve en la iglesia en la cual está encargado, pues realmente ve su vida más joven y puede indicar, puede tratar de ayudarles. Pero ¿cómo? Por el consejo de Dios. Y ahí es donde Pablo indica que ellos ya tienen todo el consejo de Dios, ya tienen todas las leyes que se requieren saber para poder gobernar correctamente, ya tienen toda la esencia espiritual que se requiere para poder llevar a esa iglesia del Señor pues a un lugar apropiado, sobre todo al cielo. Dice, por tanto, y aquí es donde está la exhortación de Pablo. Pablo, tal vez la razón principal, el objetivo es este. El objetivo es que Pablo, por parte del Espíritu Santo, recibe esta profecía parcial. Y parte de esto es de entre ellos, de los que están presentes en esa junta. Tristemente van a causar una división que va a fracturar la iglesia de Cristo en Éfeso. Entonces, Pablo ya lo ve, se lo deja ver el Espíritu Santo. Pablo ve que no puede continuar hacia Jerusalén si no les da esta exhortación, si no les permite esto, porque realmente entre el grupo de los ancianos en ese presbiterio, no solamente había aquellos que iban a dividir, había aquellos que iban a unir, que de ellos dependería la preservación de la iglesia de Cristo después de su salida de él. Y dice, por tanto, mirad por vosotros. Y este tal vez es una de las grandes labores de cualquier siervo de Dios. Específicamente aquí estamos hablando de los ancianos, pero incluye a todos. Al predicador Timoteo se le dice que tenga cuidado de sí mismo. ¿Y de qué más? Y de la doctrina. Y se habla de un predicador de la iglesia de Éfeso, donde están estos ancianos. Entonces a los ancianos le dice lo mismo. Mirad por vosotros. Y tal vez esta es la regla más importante del servicio a Dios y de estar ministrando o de estar presidiendo en una congregación. El hecho de cuidarnos constantemente a nosotros mismos. Nosotros somos muy importantes para la iglesia del Señor. Sí, nos puede reemplazar el Señor en cualquier momento. No somos necesarios para que la iglesia triunfe, pero sí somos importantes para la iglesia del Señor. Y somos importantes porque hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, jóvenes, niños, que nos miran a nosotros como un ejemplo a seguir, que nos miran a nosotros como alguien a quien poder aspirar a ser. Y en el caso de los ancianos, pues si tenemos un grupo de ancianos que está gobernando, pues son ellos los que se ha de imitar. ¿Por qué se deben de cuidar a ellos a sí mismos? Porque cualquier acción y cualquier decisión y cualquier cosa que ellos logran hacer o llevan a cabo, están dando un mensaje a la congregación a la cual están sirviendo. Mirad por vosotros no indica solamente por ellos, primero por ellos como personas, por su cuerpo físico, por su espíritu de hombre, por su alma en sí, por todo su ser, pero también mirar por sus familias que vendrían a ser un ejemplo total de lo que es la iglesia del Señor.
Ahora, fíjate cómo la indicación siempre es mirad por vosotros. Esto es un principio de Dios desde el Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, primero te amas a ti, luego amas a tu prójimo. Cuidad por el rebaño, sí, pero antes del rebaño cuiden de ustedes. Entonces es una esencia total. Por tanto, mirad por vosotros, o sea, supervísate tú a ti mismo. O sea, el buen juez comienza por su casa. Si quieres ser un anciano, alguien que tiene experiencia, que se refleje en las acciones que estás tomando dentro de tu casa. Por tanto, mirad por vosotros, dice, y por todo el rebaño. Aquí ya hace el cambio, les llama primero ancianos, ahora emplea esta metáfora de rebaño. Rebaño, todos entendemos que un rebaño, aunque no lo hagamos en forma secular, entendemos que un rebaño pues se lleva a cabo de varios carneros y varias ovejas. Eso es un rebaño. Un rebaño normalmente era de ovejas y de cabras. Entonces dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Y aquí ya utiliza la idea de pastor por la parte del rebaño, y luego la idea de obispo, que hablábamos en la clase pasada, que es un término realmente gentil de supervisión. Entonces, claro, porque un pastor está supervisando el rebaño. En este caso, lo que Pablo hace es que hace una fusión de palabras para entender doctrinalmente que un anciano, un pastor y un obispo son lo mismo, o sea, no son cosas distintas. Entendemos también que el hecho de que llamase a los ancianos indica que pues ninguno de ellos tiene más lugar, más importancia o más poder o autoridad. Todos tienen la misma autoridad, el mismo poder, y por eso todos están realmente presentes. Porque el rebaño primero es de Dios. El rebaño, la iglesia a la cual los ancianos tienen que servir, tienen que cuidar, tienen que supervisar, realmente es de Dios. Y por eso el Espíritu Santo los había puesto. Aquí hay una pregunta interesante que se hace es, ¿por qué el Espíritu Santo puso como ancianos, pastores u obispos a personas que eventualmente iban a dividir la iglesia? Esto es que nos damos cuenta que en nuestra vida nosotros podemos estar en una etapa de nuestra vida sujetos en nuestro espíritu, al Espíritu Santo, estar totalmente en sujeción a los mandamientos y al Espíritu Santo, y nos damos cuenta que puede ser que después de un tiempo nosotros mismos podamos de estar sujetos, podamos rebelarnos, podamos ir en contra de la voluntad del Espíritu Santo. ¿Por qué Dios decide permitir que personas que eventualmente van a proveer de alguna otra manera daño a la iglesia haga esto? Porque dice la Escritura que es necesario que seamos probados, que pasemos por pruebas para ver quiénes van a ser los que son los que aprueban. Entonces, nosotros como miembros de la iglesia no solamente aprendemos de buenos ejemplos en la iglesia, creo que también aprendemos de malos ejemplos en la iglesia, y eso es mucho más palpable. Y entonces es necesario que la iglesia mirase que dentro del pueblo de Dios, aún aquellos que tienen más responsabilidad como los ancianos pueden caer de la gracia de Dios. Como un predicador, como dice Pablo, aún yo siendo heraldo, dice, no sea que venga a ser eliminado. O sea, llega un momento que eso. Entonces Dios siempre permite que dentro de su pueblo haya buenos ejemplos y haya malos ejemplos, porque de los dos se aprende. Y entonces el Espíritu Santo los había puesto como obispos. ¿Por qué? Porque si miramos en 1 Timoteo capítulo 3, uno en adelante, que se han visto en las clases anteriores, los requisitos para los obispos, ancianos o pastores, nos damos cuenta que ese tipo de vida que lleva un cristiano para llegar a anhelar ser obispo y ser obispo, pues realmente es el continuo fruto del Espíritu Santo. Así que cuando una persona llega a ser anciano, obispo o pastor, pues es una persona realmente que ha vivido conforme al Espíritu, sujeto al Espíritu Santo, y que tiene fruto del Espíritu Santo en su vida, por lo cual el Espíritu Santo es realmente quien los coloca. O sea, como hombres podemos llegar a tener la vanidad y decir, bueno, es que yo soy anciano porque soy una persona sumamente inteligente, o soy un súper cristiano,
No, la realidad es que lo que somos siempre es el resultado de nuestra obediencia a Dios, a nuestra obediencia al Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que a través de nosotros hace todas las cosas. Todo lo que hacemos, si es bueno, son mandamientos que ya el Espíritu Santo había inspirado a los santos hombres de Dios. Entonces, cuando habla acerca de que nos ha puesto por obispos el Espíritu Santo, habla acerca de estos hombres que son el resultado de la gracia del Espíritu Santo en ellos. Dice, para apacentar la iglesia del Señor. O sea, fíjate ya cómo se utilizan varios términos didácticos. Rebaño tiene que ver con pastor, obispo tiene que ver con supervisor en el caso de los gentiles, y luego habla brevemente, dice ahí, para apacentar la iglesia del Señor. O sea, la iglesia, ¿verdad? Que es eclesía en griego, es asamblea, es congregaciones, es el pueblo de Dios. La iglesia es el rebaño, y si la iglesia es del Señor, es la iglesia de Cristo, pero el Espíritu Santo es quien había puesto por obispos a ellos para apacentar. ¿Y qué es apacentar? Pues no solamente cuidar de los peligros de las bestias, no solamente llevar hacia pastos verdes para poder comer o alimentarse, no solamente sanar cuando alguna de las ovejas había sido tal vez atacada por alguna fiera o tal vez se había caído en algún lugar, se había lastimado, o no solamente llevarlos aguas para poder tomar, no solamente llevarlos al redil. Así que todo este trabajo de la iglesia del Señor que se emplea en un pastor, y en esta metáfora de un pastor, es lo que tenía que hacer el grupo de ancianos. Pablo no los va a volver a ver. Pablo no podrá tener conversación con ellos, pero Pablo quiere asegurarse, sí se queda Timoteo, y después hay otros grandes maestros en Éfeso, lo pudimos ver en Apocalipsis 2, pero la parte de apacentar es importante porque al final del día nuestro llamado tiene que ver con apacentar, con cuidar, con proteger, con dirigir, con guiar al pueblo de Dios. Y en el caso de los ancianos que habían sido puestos por eso, pues era la razón por la cual lo habían hecho. Y luego explica la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, esta parte de autoridad que se nos da por Dios y que se le da a los obispos por Dios, es una autoridad que viene de parte del Señor para cuidar a su pueblo. Y la autoridad, nunca debe de haber un abuso de autoridad. Siempre la autoridad trae una gran responsabilidad de servicio a la iglesia del Señor. Entonces, los ancianos tienen que comprender que Éfeso tendría que ser cuidada por ellos. Y es interesante porque cuando miras la historia del primero y segundo siglo, la iglesia de Cristo en Éfeso prosperó de una manera increíble. Casi toda la ciudad de Éfeso vino a ser parte de la iglesia del Señor. Era una ciudad totalmente grande, de tal manera que después en la arqueología se ven en las ruinas, se ve el gran poder que tenía la iglesia primitiva por la forma en que se expresaron en cuanto al evangelio. Es más, reemplazan 4 de las columnas de la entrada del puerto, que eran columnas que estaban dedicadas a los dioses, y se reemplazan por darle de alguna u otra manera pues honor a los 4 evangelios de Cristo. Entonces, es muy interesante cómo la iglesia sí prosperó muchísimo, pero sin lugar a dudas tuvo muchísimos retos, tribulaciones y pruebas en el camino. En el versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces. Entonces, ¿qué indica Pablo? Pablo se va, ha terminado su obra, le ha costado, ama la iglesia del Señor en Éfeso. Está en Mileto, no puede ir hasta allá a ver a todos, pero los ancianos son representación total de la iglesia. Entonces, él acepta y dice que cuando él se vaya, van a venir otros, que serán lobos rapazos, que no perdonarán al rebaño. Así que los maestros y predicadores, es lo que habla Apocalipsis 2:2, ¿verdad? Los han encontrado falsos, mentirosos, etcétera, etcétera. Estas personas que vendrían después de Pablo, tendrían un propósito, pero el propósito era simplemente dañar la grey, dañar el rebaño, dañar las cabras, dañar las ovejas. Y la verdad es que a veces somos muy ingenuos a ver el mal, pero el mal es palpable no fuera de la iglesia físicamente.
a veces de la misma gente que está sentada o llega a la iglesia que no llega con las mejores intenciones. Y dice ahí, no perdonarán el rebaño, o sea, estos lobos rapaces, estas fieras, ¿verdad? Jesús lo explica de una manera más interesante cuando dice que parecen ovejas, pero realmente son lobos rapaces por dentro, o sea, se visten como cristianos, como santos, como personas de confianza, y realmente lo que hacen es que destruyen de una forma increíble la iglesia del Señor. Y entonces no iban a perdonar al rebaño. Y entonces la realidad es que cada persona que está en la iglesia, hermanos, hermanas, cada joven, cada niño, cada matrimonio, cada ser humano que es miembro de la iglesia, realmente es alguien que fue comprado por la sangre de Jesucristo, que nos debe doler hasta lo más profundo del corazón si algo les pasa y si alguien les hace daño. Y hay veces el diablo, el enemigo, a través de personas que no tienen conciencia o que la tienen cauterizada, a través de personas que no tienen un sentir por la humanidad en sí mismo, a través de personas que aman la mentira, les gusta hacer mentira, dice la escritura que vendrían a dañar a la iglesia en Éfeso y serían como lobos rapaces, o sea, los toman, se los llevan, los destruyen fuera. Y es muy triste y nosotros como miembros de la iglesia, aquellos que han sido establecidos como ancianos, obispos o pastores, deben de tener un cuidado increíble por cada uno de ellos, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, porque cada uno de ellos fue comprado por la sangre del Señor. Pablo lo que está explicando. Y luego dice el versículo 30, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. O sea, Pablo, en esta profecía parcial, esa es parte como lo que hace Jesús, ¿verdad? En la cena del Señor, donde dice, uno de vosotros me va a entregar, ¿no? Y todos dicen, seré yo, seré yo, seré yo, ¿verdad? Y todos sabemos que era Judas Iscariote. Entonces, es interesante porque de entre ellos había personas que tal vez en ese momento le estaban sirviendo a Dios, o tal vez ya su corazón se estaba desviando, pero había ancianos de entre ellos que se iban a levantar y que iban a hablar cosas perversas con el propósito de llevarse un grupo de discípulos. Uno de los grandes errores que llegamos a tener, aquellos que son ancianos y aún nosotros como predicadores, es llegar a pensar que la iglesia nos pertenece. Esto es que todo el trabajo que se hizo evangelizando, después tal vez bautizando y después tal vez edificando a una familia, los hace nuestra propiedad, de tal manera que no queremos que nadie nos toque. Y a veces esta sabiduría diabólica, terrenal, ¿verdad? Animal, dice Santiago, del celos, de contiendas. Llegamos a pensar que tal vez entre el grupo de los ancianos podría haber uno que trabaja más que todos y por lo tanto hay familias que se inclinan más por esa persona que otros. Y este es uno de los grandes peligros de la iglesia, ¿no? En las que nosotros como seres humanos inconscientemente queremos ser Dios, o queremos ser dioses, o queremos que se nos tenga un cierto tipo de amor, de alabanza por la obra que se ha hecho. Y al final del día olvidamos que somos invisibles, que estamos aquí por un servicio a Dios, que si hacemos algo es para la honra y gloria de Dios, que la iglesia es del Señor y que el lugar hacia donde va es realmente de Dios. Pero estos hombres que se levantarían, dice que hablarían cosas perversas, pero la razón por la cual hablarían cosas perversas es para arrastrar, dice, tras sí los discípulos. Así que Pablo ve esa ruptura en la iglesia de Cristo en Éfeso y ese es el objetivo, la razón por la cual les habla, porque bueno, Pablo ya el Espíritu Santo le ha dicho, no se va a poder interrumpir, pero al menos se puede advertir, ¿no? Para que los otros ancianos estuviesen al tanto de que, mira, si este anciano se levanta y empieza a hablar cosas perversas y empieza, entonces es una persona de la cual está hablando el apóstol Pablo. Y esto es algo que sucede el día de hoy en muchísimas iglesias de Cristo. Es muy triste porque cuando se establecen los ancianos por el Espíritu Santo y los establece el predicador, es muy triste porque es de esos mismos ancianos que unos meses después hacen que la iglesia se divida porque toman un señorío total. Yo he visto en mi experiencia varias congregaciones que les sucede ello. Otras que gracias al Señor no, que los ancianos son humildes y sirven a la iglesia y la tienen en unión,
pero sí he visto donde una congregación de una cantidad de 100 miembros, por ejemplo, se establecen los ancianos y en 1 o 2 meses se divide todo el grupo. ¿Por qué? Porque el anciano debe de entender que ya es anciano antes del establecimiento. Esto es por las obras que está haciendo. Ya está cuidando, ya está pastoreando, ya está apacentando antes de que sí tiene que haber este establecimiento bíblico, pero que ya lo es antes de y después pues simplemente le da una gran responsabilidad sobre sus manos. Entonces, estos ancianos que hablarían cosas perversas es algo que Pablo ve y que le está advirtiendo a ellos que tengan cuidado. ¿Cuál era el propósito? Para llevarse tras de sí sus discípulos. Es interesante porque la elocuencia no reemplaza la esencia doctrinal. Es importante entender por qué el liderazgo carismático, agradable, nunca debe de reemplazar la esencia y el contenido doctrinal de los apóstoles. Y nosotros tenemos que aprender ello. En muchas iglesias de Cristo aquí en Estados Unidos, por ejemplo, eh, con tristeza lo digo porque lo he visto, muchos de los ancianos de la iglesia no son hombres que fueron de alguna u otra manera establecidos por el Espíritu Santo, sino que porque en su vida secular son hombres de negocios o son hombres que son dueños de compañías o empresarios, o porque son hombres que de alguna otra manera llaman la atención. La iglesia puede confundir eso por una persona que esté lleno del Espíritu Santo. Entonces, no siempre una persona que es carismática, una persona que tiene un rol de liderazgo muy grande, una persona que tiene muchas cosas a favor en lo secular, es la mejor persona para dirigir al pueblo de Dios. Porque al final del día la iglesia no es un negocio, la iglesia no es una empresa, la iglesia no es una asociación, la iglesia es el rebaño de Dios y no se puede manejar como un negocio. Se tiene que manejar con la enseñanza, con la doctrina de los apóstoles, con la palabra del Señor. Entonces Pablo les dice a ellos, ya les di todo el consejo, ya saben lo que tienen que hacer. Tengan cuidado que vienen hombres detrás de mí, lobos rapaces. De entre ustedes se van a levantar hombres. Entonces, esta parte de probar los espíritus, de cuidar la iglesia es muy, muy importante porque de otra manera la iglesia podría llegar a ser una pequeña empresa sin fines de lucro, podría llegar a ser un comercio, podría llegar a ser realmente una organización que en la forma secular se ve como triunfante, pero que es totalmente ausente de la palabra del Señor, del consejo de Dios y sobre todo del Espíritu Santo. Entonces, lo que está viendo Pablo es algo que se ve el día de hoy en muchísimos lugares y es algo que se veía y se iba a ver en Éfeso y fue una gran preocupación para Pablo. Dice ahí, y por tanto dice, velad, fíjate, velad, o sea, velad es estar cuidando, velad es el trabajo de una persona que no duerme, velad es una persona que se desvela, porque la mayoría de los asaltos, porque la mayoría de los peligros en las ciudades antiguas, aún el día de hoy, era de noche. Entonces, era de noche y la oscuridad, las tinieblas, la noche, este símbolo es cuando se debe tener más cuidado, cuando uno está en la oscuridad, en las tinieblas, cuando se debe velar en ese momento. Todos los que somos padres de familia, en, en una forma similar a la que dijo Jesús, dice que padre de familia, si supiese que le van a asaltar la casa, que le van a robar la casa, dice, pues no estaría cuidando, velando. Claro, nosotros, con mi familia, con nuestras familias, las cuidamos y las protegemos siempre y totalmente. O sea, siempre estamos al tanto de protegerlas porque es una de las esencias más importantes. La salud es sumamente importante, física, la vida espiritual es lo más importante, pero la seguridad ante todo esto es de suma importancia. Entonces, ¿cuándo se hace eso? Velar. ¿Quién se desvela? Sino como padres. ¿Quién ve a los hijos dormir primero? Nosotros. O sea, nosotros podemos absorber esta idea de que los hijos se van a dormir, que se van a descansar y que nosotros tenemos que cuidarlos constantemente de ello. En el caso de la iglesia, eran los ancianos los que tenían que cuidar de todo el rebaño. Entonces, Pablo dice, por tanto, velad, o sea, estén al tanto en estas tinieblas
estén cuidando, estén protegiendo. Y casi siempre en la escritura se hace mención de velad y orad, ¿verdad? Entonces dice, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y aquí Pablo se muestra como un ejemplo a los ancianos. Muestra el sacrificio que él ha hecho por la iglesia. Muestra lo mucho que él ha trabajado. Y dice, yo les di el ejemplo llorando, con lágrimas en los ojos, trabajando de día y de noche. Yo soy el ejemplo. Yo estuve cuidando de esto. Hasta ahorita, la iglesia del Señor en Éfeso está estable y está bien. Pero yo me voy. Yo ya no voy a estar aquí, dice Pablo. Ustedes, los ancianos, tienen que estar aquí. Tristemente, el Espíritu Santo me ha dicho que esto va a pasar. Entonces, vean en mí lo que hice y traten de imitarme en ello. Acuérdense por 3 años y los ancianos se quedarían por más de 3 años. Y dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Fíjate que lo más importante que tiene la iglesia de Cristo es la palabra de Dios. Lo más importante que tenemos es las palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Y algo que es importante que Pablo les dice a ellos es, tienen en su poder, tienen en sus manos. Yo les estoy encomendando, dice Pablo, todo lo que necesitan para proteger este rebaño. Todo lo que necesitan para hacerlo. Y es por eso que como iglesia tenemos que entender que los ancianos, su más grande labor es la vida espiritual y la edificación por medio de la palabra de Dios de cada uno de los miembros. Y en este caso, sí, muchas veces los ancianos son los maestros, pero cuando hay un predicador, un evangelista, recuerdo las palabras de unos ancianos que me dijeron, el predicador es la cara, el predicador es la voz del cuerpo de los ancianos. Nosotros estamos siempre detrás de él. Nuestra labor, me dijo él, es cuidar de nuestro predicador, de nuestros evangelistas, de nuestros maestros, porque ellos son los que le dan de comer a la iglesia y nosotros aportamos también en ello. Entonces, esta idea triste que sucede que hay ancianos, no hay predicador, no es algo que se ve en la Biblia. Siempre es, el gobierno espiritual siempre se conformaba de un grupo de ancianos, se conformaba de un predicador, de evangelistas, porque de alguna u otra manera esto traía una riqueza espiritual a la enseñanza de todos ellos. Pablo se va, deja a Timoteo, pero ¿quién se quedan? Los ancianos gobernando a Timoteo. Por eso le dice, no descuides el don que ha sido dado a ti por medio de las manos, ¿verdad? De profecía, por medio del presbítero. Entonces, dice aquí en la palabra de Dios, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ¿sí? O sea, los pone en manos de Dios, pero también a la palabra. ¿Para qué? Porque tenía el poder de llevarlos hasta su destino. Al final del día, la labor del anciano, de los ancianos, es llevarlos hasta el redil eterno. Nosotros como predicadores, nuestra labor es cuidarnos, cuidar de la doctrina, la cual nos puede hacer salvos. O sea, al final del día, esta palabra de Dios, esta escritura, esta Biblia es lo más que tenemos que amar en el aspecto de la enseñanza, en el aspecto de guía, en el aspecto de manual, de mapa. O sea, esto nos lleva allá. Y dice, versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Esta independencia que tenía Pablo es increíble, ¿no? Porque es algo que tristemente lo he visto y sucede mucho en las iglesias del Señor, en las que Pablo muestra, para empezar, Éfeso era una iglesia muy próspera y la ciudad tenía una gran cantidad de gente rica y una gran cantidad de gente pobre, pero cuando tú entras a Éfeso y vas por la vía principal, a mano izquierda se encuentra un monte y en el monte se encuentra lo que se conocen como las casas de la gente rica. De ahí se veía
todo el mar y está espectacular. Y estas casas de los ricos, es muy posible, lo más seguro que algunos eran miembros de la iglesia. Entonces, cuando Pablo habla de oro, cuando Pablo habla de plata, habla de gente que tenía. Y es que Dios te da y Dios te quita y es una gran bendición. Entonces, es interesante porque los ancianos, o al menos según el relato de Pablo, muestra que ellos, algunos eran gente prominente, era gente rica. Pero luego ves la independencia de Pablo, algo que todo predicador debe de tener. Y es algo que cuando yo empecé mi ministerio se me aconsejó, y es algo que solamente quiero colocar como paréntesis, ¿no? Eh, eh, no dependas totalmente de, 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 de ellos por el mal control y manipulación que podría traer lo mismo. Sí, todos dependemos totalmente de Dios, pero ciertamente el nivel espiritual de Pablo y de muchos de los predicadores para no codiciar lo que tienen otros es un nivel espiritual admirable. O sea, Pablo estaba muy bien. Pablo había vivido de una manera increíble en su vida y también había vivido en mucha escasez, mucha prosperidad, mucha escasez. Pablo lo tuvo todo y Pablo no tuvo nada. Pero Pablo era tan espiritual que a pesar que veía entre los ancianos y entre la iglesia gente riquísima, oro y plata, vestidos, que es cosas que no se pueden, en aquel tiempo no se podían, como el día de hoy que la gente llega muy bien vestida al edificio, tal vez ese es de rico en un carro, ¿no? Realmente el día de hoy, porque lo sacas y estás endeudado, pero en aquellos tiempos no se puede hacer eso. El que tiene oro, el que tiene plata, el que tiene vestido, tiene vestido. Y Pablo no lo había codiciado. Entonces, Pablo muestra un nivel espiritual muy grande aquí y muestra la dependencia de Dios totalmente, pero también si les dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Muestra una independencia eclesial, o sea, muestra una independencia de la iglesia total que le permite y que lo que hace no lo hace para vanagloria, sino lo hace de alguna otra manera porque le ayuda a no codiciar lo que otros tienen. Dice ahí, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo muestra que su vida que él ha tenido no ha sido dependiente total de la iglesia de Cristo en Éfeso, a pesar del nivel socioeconómico que tenía la iglesia, a pesar de lo que ellos vestían y se colocaban y todo lo demás. Dice Pablo, no, esta independencia trae un gran poder a los que enseñan porque no tienen totalmente esa dependencia de parte de la iglesia. Y esto es lo que hace Pablo y muestra cómo él trabaja con sus manos y muestra cómo sus manos le han servido, no solamente para él, sino para todos los demás. Es interesante que esto lo diga Pablo, por lo que Pablo después va a decirles, les va a aconsejar, les va a exhortar, les va a exhortar. Sí, es verdad que muchas veces los ancianos son gente muy próspera, gente que por su sabiduría que les ha dado Dios han podido acumular bienes y otras cosas. Es verdad también que eso no los puede llevar a perder la razón del servicio a la iglesia. O sea, si Dios te ha dado, si tienes oro, si tienes plata, si tienes vestido, es una bendición de parte del Señor, que tiene un propósito dentro de la iglesia del Señor, pero nunca llegues a pensar que eso te da más autoridad o te da poder de decisión dentro de la iglesia del Señor. Y cuando hay predicadores, en el caso de Pablo, que miran eso y tristemente llegan a codiciar eso, pues pueden ser
tentados a desviarse de las escrituras para predicar lo que le conviene al anciano o para tener empatía con los ancianos. Y en muchas iglesias del Señor, tristemente se ve esta manipulación económica hacia el predicador y hacia los que enseñan, de tal manera que si tú no enseñas lo que yo te estoy diciendo, como ancianos te corremos. Entonces, cuando hay esta dependencia total, pues ciertamente no hay una independencia totalmente de enseñanza. Y reitero, lo que comparto con ustedes no es a la ligera, o sea, lo he visto en algunas congregaciones donde los ancianos tienen ese poder económico y hay veces el predicador le ha dicho: no queremos que enseñes de esto, no queremos que enseñes idolatría, no queremos que enseñes aquello, porque nos está afectando a nosotros. Entonces, no siempre se hace bajo el consejo de Dios, sino se hace bajo la preservación mundana de aquellos que tristemente fueron colocados como ancianos y que no tenían los requisitos para ser ancianos. Y entonces, si el predicador depende totalmente del presbítero o de la iglesia, pues dice: no voy a predicar esto. Por eso Pablo, cuando le dice a Timoteo, le dice fuertemente: no, o sea, no permitas que haya otras doctrinas, no permitas que haya estas genealogías interminables que causan, porque Pablo lo que está haciendo es que está viendo en Timoteo, ¿verdad?, esa amenaza que se ve el día de hoy. Entonces Pablo se asegura de que ellos sepan, saben que yo he estado con ustedes, he vivido en Éfeso 3 años, una hermosísima ciudad. Posiblemente Pablo estuvo en esas casas de hermanos ricos, vio el oro, vio la plata, vio el vestido, dice: no lo he codiciado, o sea, lo tienen y para mí no hay problema, yo les voy a seguir diciendo lo que es y esto es lo que es. Y entonces Pablo se asegura de que ellos entiendan eso y que ellos vean cómo sus manos le han servido para no solamente mantenerse él, sino mantenerse entre los hermanos. Eso no anula que haya recibido tal vez ayuda de la iglesia, pero sí muestra la independencia que tiene para con la iglesia en cuanto a la enseñanza bíblica, que tal vez ese fue el consejo que se me dio cuando empecé el ministerio: no dependas totalmente de la iglesia para que tengas una libertad de enseñanza pura, porque reitero una vez más, se requiere muchísimo y Pablo nos muestra ese hermoso ejemplo. Y luego les da, verso 35 dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, Pablo pasa de la parte espiritual a la parte secular y les dice en forma directa e indirecta: tienen oro, tienen plata, tienen vestido. Yo he trabajado y he trabajado para hacerle caso a lo que el Señor Jesús hizo. Aunque estas palabras no se encuentran en los evangelios, sabemos que Jesús las dijo. Más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, Pablo está diciendo en forma indirecta: tienen, ayuden a los necesitados. Se vendría una gran sequía socioeconómica en Éfeso unos años después, y tendrían que compartir con todos. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseñó Jesús, y Pablo dice: yo lo he hecho, yo he trabajado, yo he ayudado a los que lo necesitan, ¿verdad? Y así me he acordado de lo que el Señor nos ha dicho en cuanto a la bienaventuranza. Así que pasa de la parte espiritual a la parte secular, la cual los ancianos tenían que recordar para que la iglesia estuviese bien. Y el verso 36 muestra una relación genuina de un amor fraternal increíble. Y dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. O sea, Pablo, la junta realmente, como la escribe Lucas, no sabemos cuánto duró, pero parece que no fue mucho el tiempo que duró. Fue una junta que tenía su propósito. Pablo presentó su testimonio, ellos eran testigos de eso. Pablo muestra el amor que le tenía al evangelio, el amor que le tenía a la misión. Pablo muestra que ha hecho lo que ha hecho en 3 años, que les ha dado todo lo que necesitan, todo el consejo de Dios. Pablo ve lo que va a pasar, les advierte lo que va a pasar. A Pablo les recuerda que no codice nada de ellos y que les dice: ahora tienen que ayudar a la gente. Ahora Pablo decide humillarse ante ellos, decide ponerse de rodillas y oró con todos ellos. Entonces,
si podemos imaginarnos o visualizar esta final de esta junta, es algo hermoso, ¿no? Yo creo que todos como hermanos, cuando se tiene alguna junta, tiene uno que humillarse ante Dios y tiene que ponerse las manos de Dios. Y Pablo ahora se arrodilla y ora por ellos. Yo creo que es el amor muy profundo que tenía el apóstol por los ancianos. Sabía las luchas que iban a tener. Él tendría prisiones y tribulaciones, pero también veía lo que iba a pasar en Éfeso y lo que puede hacer es orar por ellos. Y algo que uno tiene que aprender de esto es que cuando salgamos, cuando vayamos a predicar a algún lado, tal vez no tenemos mucho oro o plata que dar, pero tal vez podemos decirle a esa persona, ¿me permites orar por ti? Vamos a orar por ti. Y Pablo lo hace de una manera increíble, se arrodilla, ora por ellos. Y entonces dice que hubo un gran llanto de todos. O sea, los ancianos lloran, lloran, les duele, toca el corazón. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo, le besaban, ¿no? Eh, estos en contexto cultural judío es humillación. Besarte en la mejilla, somos iguales, besar en el cuello, yo soy inferior a ti. Entonces los ancianos muestran una gran humildad, le besan en el cuello y se duelen. Porque al final del día, no importa cuánto tiempo estemos en el camino del Señor, siempre vamos a necesitar guía de alguien más espiritual, de alguien que nos ayude. Y los ancianos estaban perdiendo esa guía, estaban perdiendo ese maestro, estaban perdiendo aquel que había sido prescindible para todo lo que estaba haciéndose en Asia Menor. Entonces hay veces que los ancianos, como se muestra aquí, pueden mostrar ese tipo de agradecimiento a aquellos que han servido a una iglesia, especialmente si son gente sincera y que con amor lo hacen a la obra. En este caso ellos lo besan, lloran. ¿Por qué? Porque ya no lo iban a ver más. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. O sea, habían ido en representación de toda la iglesia, les había dolido muchísimo. Yo he estado con ancianos de iglesias de Cristo muy espirituales, gente muy espiritual. Te puedes dar cuenta del cuidado que tienen de los siervos de Dios. Estos últimos años he tenido unas experiencias muy bonitas porque cuando he ido a una conferencia o a una campaña o he ido a predicar, el tipo de cuidado que te dan es un cuidado que envidiable yo creo por muchas personas, porque tener ancianos que te amen sinceramente, que te vean como lo que eres y que te cuiden y que te protejan y que estén al tanto de ti es una de las bendiciones más grandes que puede tener un predicador y que anhela un predicador. Y llorar de forma sincera como lo hacen estos hombres de Dios por Pablo y ver que ya no le van a ver, ya no tener esa guía a quien hablarle, pues es algo que les duele muchísimo porque realmente reconocieron el trabajo que se había hecho por la iglesia de Cristo en Éfeso. Éfeso es Éfeso. Sí, Juan, el apóstol Juan tuvo mucho que ver en la iglesia de Cristo en Éfeso, pero Pablo era su corona. O sea, de todas las iglesias de Cristo, Pablo decide pasar 3 años en Éfeso, mucho más que en todas las iglesias. Entonces, Éfeso era su corona, o sea, Éfeso era su belleza. O sea, en la carta de Éfeso, en esta hermosa carta, te puedes dar cuenta de aunque tiene pocos capítulos, de la gran profundidad espiritual que tiene en cuanto al consejo de Dios. Y Pablo, pues, al despedirse de ellos pues lo besan, lo van a extrañar, no lo van a ver más. Y qué bello, ¿eh? Qué bello que los ancianos puedan ver eso, que puedan ver en los siervos de Dios, en un predicador que entrega años o meses en una congregación, ese tipo de amor genuino y sincero. Muchas veces pues se va y están contentos que se fue, se van y no le agradecen. Y tenemos que entender que el predicador no tiene tal vez el nivel de espiritualidad que los ancianos. Entonces, si hay alguien que debe de enseñar y mostrar, son los ancianos. En este caso, pues es distinto. Pablo era Pablo y era apóstol. Pero cuando se despiden de él porque escuchan que no verán más su rostro, pues les duele el corazón. Yo creo que todos nosotros
cuando pensamos en nuestros maestros, ¿verdad? En gente que nos ha dado mucho en la vida y que tristemente han fallecido, pues nos dolemos. Si hubiésemos sabido que no los íbamos a ver, como en el caso de Pablo, a los ancianos, pues les hubiéramos abrazado y estrechado y besado el cuello. Y muchos de nosotros nos dolemos hasta el día de hoy porque tenemos un amor sincero a la obra y al amor que le tuvieron a la iglesia y al impacto que nos tuvieron a nosotros. Si tú tienes este tipo de ancianos en tu congregación, pues eres una persona muy bendecida. Si tienes ancianos que te aman, que lloran por ti, que oran por ti, que te cuidan, eres muy, muy bendecido. Puedo decir que no todos los predicadores estamos hechos a funcionar sin ancianos. Sí, nos preparan para eso, pero hay predicadores que hacen muy buen trabajo bajo la supervisión de ancianos y solos no lo pueden lograr, o sea, batallan muchísimo. Y hay otros que pueden estar en una obra y pueden estar años hasta que establecen ancianos y están bien. En el caso de Pablo, miramos Pablo sin ancianos, un gran hombre, y Timoteo podemos mirar la gran necesidad que tenía ancianos por su corta edad y lo que necesitaba. Pero esta despedida realmente es una de las despedidas más hermosas que vemos en la Biblia, porque la vemos de gente que ama a Dios, que tiene el mismo objetivo, cuidar a la iglesia, edificarla, ayudarle. Y podemos mirar en los besos, en la humillación de los ancianos a Pablo, en las lágrimas, el profundo amor que le tenían. Y yo creo que si hay algo que podemos aprender de esto es que los ancianos deben amar a Dios totalmente, lo primero, amar a la iglesia totalmente, pero deben de aprender a amar a sus predicadores y deben de amarlos sabiendo que al igual que ellos son consiervos, copartícipes de la edificación del pueblo de Dios. Y cuando los ancianos hacen eso, cuidan del predicador, están al tanto de la familia del predicador, de alguna u otra manera es de gran bendición a la iglesia del Señor. Es de gran bendición. Este encuentro de Pablo con los ancianos de Mileto, de Éfeso en Mileto, realmente pues, trae mucha conmoción, muchos sentimientos encontrados, pero trae una gran enseñanza. Y la enseñanza es que nosotros debemos agradecer la bendición si es que tenemos ancianos. Si tú eres ancianos y si tú eres uno de los ancianos, debes de mirar el amor profundo que se le tiene a los siervos, especialmente cuando su testimonio lo declara, ¿no? Cuando su testimonio muestra quiénes son. Y si tú eres un predicador, debes de buscar el establecimiento de ancianos, porque eso es lo que Dios nos mandó. Y debes de hacerlo, como le dijo Pablo a Timoteo en la carta de Timoteo en Éfeso, no parcialmente, no pongas las manos con ligereza. O sea, tiene uno que establecer gente que tenga los frutos del Espíritu, los requisitos que piden, porque de esa manera será un anciano que servirá a Dios. Entonces, de esta manera, con estas lágrimas, con acompañarle a Pablo en el barco, se despide Pablo, continúa su viaje, los ancianos se quedan y pues la historia termina ahí, al menos en la parte de Éfeso. Después, ¿quieres ver qué pasó con Éfeso? Puedes ver la carta, puedes ver Apocalipsis 2. ¿Quieres ver qué pasó con la iglesia primitiva? Puedes ir a ver Éfeso y ver las ruinas y te muestra un poquito acerca de qué el impacto que tuvo la iglesia de Cristo en el primero y segundo siglo. Te das cuenta del amor que le tuvieron a la obra del Señor. Una vez más, espero que esta clase haya sido de edificación para todos y cada uno de ustedes. Les amamos muchísimo desde su casa, nuestro hogar aquí en Elgin, cerca de la ciudad de Chicago, en Illinois, en Estados Unidos. Ojalá pronto nos podamos ver y seguimos hablando por todos y cada uno de ustedes. Pedimos siempre por nosotros, por mi familia, para que sigamos sirviendo al Señor. Dios los bendiga una vez más y shalom, shalom, desde mi casa hasta su casa. Gracias. Así nosotros somos
por mis